Y lo segundo que quiero mostrar es que en nuestro ordenamiento y sobre todo en nuestra jurisprudencia constitucional ya hay varios antecedentes en los que para promover la autonomía o la toma de decisiones de personas que tradicionalmente se consideran no tienen una capacidad legal plena, está establecido. Es decir, lo que quiero decir es que en Colombia no podemos decir que vamos a partir de cero para la implementación del artículo 12. Y voy a traer, y escogí, Colombia expide cerca de 1.700 sentencias de constitucionalidad al año, o sea que se podrán imaginar que tenemos casos de todo y para todo. Y hay que, esta mañana lo señalaba Soraya, nosotros tenemos unos mecanismos muy interesantes de cómo llegan los casos a la Corte, simplemente se los voy a relatar rápidamente, pero uno de ellos es la acción de tutela. La acción de tutela permite que cualquier persona pueda poner en consideración de un juez constitucional digamos, la violación o la amenaza a un derecho fundamental. Y de hecho en Colombia la jurisprudencia lo ha extendido a derechos socioeconómicos cuando hay una relación con derechos fundamentales. Entonces, de alguna manera, a través de la tutela entran casos particulares muy interesantes y yo solo escogí 3 para mostrarles este tema. Y decidí escoger unos bastante, llamémoslos, para usar las palabras, revolucionarios, que creo que pueden ser muy interesantes solo para mirar un poco el tema de la capacidad legal. Son 2 casos, aquí solo señalé el texto de una, pero básicamente en el año 95 llegó a la Corte un primer caso muy dramático. Y esos 2 casos se refieren a menores. Y traigo a colación el tema de los menores porque la edad ha sido considerada pues, uno de los criterios tradicionales para señalar que una persona no tiene capacidad legal plena. Sin embargo, hago la advertencia que escogí estos casos porque, digamos, eran los que más se adecuaban a lo que yo quería, pero que me opongo firmemente a una tendencia muy frecuente de nuestros legisladores de asimilar la discapacidad cognitiva a menores de edad. No quiere decir que sea algo parecido a eso. Pero estos son 2 casos muy difíciles. El primero es de un menor de 12 años que interpone por sí mismo, ¿cierto?, a través del defensor del pueblo, una acción de tutela contra su mamá y contra la entidad prestadora de salud, que es quien presta seguridad social. La historia es muy dramática. Este era un menor que cuando era bebé, un perro básicamente le mordió sus genitales y decidieron el médico, por orden del médico, la solución fue que, dado que ya no tenía y que no se podía hacer en ese momento, según el médico, una adecuación genital, lo mejor era volverla niña. Entonces recomendó hacerle una adecuación genital para volverla mujer y que le dieran hormonas. Entonces así fue de bebé, lo metieron al colegio, lo vestían como niña, era una niña para la mamá, le cambiaron el nombre incluso por registraduría y eso se permitió. Y llegaron los 12 años de este menor, y de este niño, y dice, de este joven además, dice, yo no soy niña, yo soy un niño, yo no quiero ser niña. Y pide y solicita que le hagan una cirugía de adecuación genital. Entonces miren este caso o sea, porque yo pensaba cuando decías casos parágnatos y revolucionarios. El segundo caso, y los voy a poner juntos porque la regla es la misma de la Corte y lo que hice fue poner entre comillas muchas de las cosas que dijo la Corte. El segundo caso tiene que ver con un caso también muy difícil, que es el caso de una niña de 7 años, hermafrodita, que la mamá interpone una acción de tutela en contra de la entidad prestadora de salud porque no le quieren hacer la cirugía de asignación de sexo, ¿cierto? Entonces la mamá dice, tienen que señalar ya, si la niña es niña o niño, pero ya tienen que hacerle la cirugía. Entonces imagínense si estos no son casos en donde estamos preguntándonos unos problemas complicados. Entonces básicamente lo que dice la Corte en las 2 sentencias es, hay muchos asuntos a tomar, pero básicamente 2 problemas están en juego en estos casos.
El primero, la tensión entre el principio de autonomía y el principio de beneficencia en el caso de los menores de edad, sobre todo en el primer caso, y es hasta qué punto se le respeta a la persona de 12 años que quiere hacerse una cirugía de adecuación genital en contra de su madre. Y segundo, cuáles deben ser los requisitos del consentimiento sustituto de los padres para la práctica de intervenciones quirúrgicas de asignación de género y adecuación genital, que sería el segundo caso en donde la mamá dice tiene que hacerle la cirugía y asignarle ya un determinado sexo. Yo puse textos muy grandes de la sentencia de la Corte porque no la quise parafrasear. Me parece que los términos que utilizan nuestros jueces son relevantes en esta discusión. Pero no voy a leer todo el texto, sino lo que tengo subrayado en donde la Corte señala, dice, bueno, no obstante la facultad que tienen los padres del menor de emitir el consentimiento sustituto, no puede entenderse en términos absolutos, habida cuenta que los niños también son titulares de los derechos a la autonomía individual y a la libertad, sin que sea posible negar su carácter ontológico particular, relegándolos a la calidad de propiedades de sus progenitores. Aquí lo traigo en el caso de los niños, pero porque estoy pensando también en decir lo mismo en términos de las personas con discapacidad. No son propiedad de los padres. Y en realidad aquí tenemos que mirar que lo que está diciendo es, hay niveles de autonomía incluso en los menores de edad. Lo que tenemos es que mirar cuáles son esos niveles y cuáles son sus posibilidades de decisión. Básicamente lo que dice la Corte es, cuando se trata de menores, no podemos, en términos constitucionales, a la hora de analizar casos en los que está envuelta la posibilidad decisoria de los menores, las reglas del Código Civil estrictas del menor adulto, el impúber, etcétera, no nos sirven. No nos sirven. Lo que tenemos que mirar es en cada caso particular cuál es el ámbito y posibilidades decisorias de ese menor, ¿cierto? Entonces dicen, no, es que no son, así usted puede tener, no sé, si uno puede tener 15 años y otro tiene 10 años, puede haber un nivel de madurez en el de 10 años mayor que en el de 15 años, hay que mirar en cada caso. Y por eso traigo este tema de hay que mirar los casos concretos para determinar la decisión. Entonces vuelve y dice, la edad del menor, aunque es una medida razonable de la capacidad de autodeterminación, no puede ser aplicada de forma estricta, amén de la singularidad que envuelve el proceso de desarrollo de la capacidad volitiva en cada individuo. Entonces, en últimas, esta sentencia establece dos principios. Uno, y es que miremos cada caso y miremos cuál es la capacidad significativa de decisión. Lo que está diciendo es, frente a esa persona, frente a esa situación, digamos, cuál es la capacidad de decisión. Y la segunda es, básicamente, que dice la Corte que es necesario adoptar una escala móvil para evaluar los umbrales de capacidad que son necesarios para tomar de manera competente las distintas decisiones, en este caso médicas. Yo creo que esto va muy en línea con muchas de las cosas que dice la Convención y quiero simplemente señalarles cuál es la decisión de la Corte para que vean que el apoyo de decisión no es tan extraño. La Corte no accederá, esta es en relación con la de la madre, la Corte no accederá a las pretensiones de la madre de la menor NN por cuanto corresponde a la menor tomar la decisión sobre su identidad sexual. La Corte protegerá los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad de la niña NN, por lo cual ordenará conformar un equipo interdisciplinario que atienda su caso y brinde apoyo psicológico y social necesario a la menor y a la madre para que puedan comprender adecuadamente la situación que enfrentan.